darle exclusivamente importancia solo a la plantilla. Eso creo que es un error, porque eso pasaba hace 10 años. Actualmente hay más modelo de negocio. Los clubes que más sufren son los clubes que tienen una tendencia a tener el 90% de la plantilla cedidos. El amigo del presidente, el amigo del director general, el representante que mete al director deportivo un par de jugadores, siempre hay mucho intermediario. Al final, ¿eso qué genera? Pues como en todas las industrias, cuanto más intermediario, más encarece las operaciones. Hubo un momento en este mercado donde había infinidad de intermediarios de futbolistas sin ser agente fijo. El problema es cuando en una industria, y me da igual cuál sea, se adentra en ella gente que no está formada o que no sabe de ella, porque eso lo que hace es distorsionar. Cuando te dicen, no, pero gana mucho dinero, claro, gana mucho dinero en una operación entre el Arsenal y el Madrid, pero una operación entre el Tudelano y el Majadahonda, pues va a ser lo que va a ser, ¿sabes? ¿Qué hay detrás de cada club? Detrás de cada fichaje, cada movimiento. Hoy, dueños, directores deportivos, financieros, jefes de scouting, analistas, intentaremos traer a todos estos perfiles para que usted, como fan, entienda qué hay detrás de la realidad de cada club. Bienvenidos al que creemos que va a ser el podcast financiero más top de la industria. Bienvenidos a SoccerSolver Podcast. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Siempre lo decimos desde nuestro podcast y de nuestra empresa, que cada vez los clubes pasan de ser negocios locales que lo compra un dueño porque quiere, y pasan a ser cada vez más empresas, ¿no? Y como empresas pues tienen que ser estas entidades financieramente rentables, ¿no? Tenemos por aquí a Carlos González, que se dedica a todo lo que es asesoramiento de compra-venta de money de entidades deportivas, director de inversiones de Proa NBG, que trabajan ahí en República Dominicana. Eso es. ¿Vale? Y pues también socio de BHI Capital, ¿no? Firma especializada en M&A y en deporte, sí. Pero bueno, te dejo que te definas tú un poco mejor, ¿no? Pues te lo agradezco y un placer estar hoy con vosotros aquí. Pues yo, mira, soy abogado de profesión, he ejercido poco tiempo, me dediqué siempre al mundo de los negocios y llevo 18 años, ya los hago este septiembre, vinculado a la industria del deporte. En esta línea pues tengo nuestra sociedad, que es BHI Capital, donde nos dedicamos a asesoría de money en la industria del deporte, compra-venta de entidades, de inversiones en infraestructuras deportivas, inversiones en compra de derechos, en diferentes aspectos vinculados a deporte. Y como bien dices, pues tengo otras líneas también, como Escuadra, que está más vinculada a tecnología y defensa, o por ejemplo Proa, que es un pequeño fondo en Dominicana destinado a perfil emprendedor principalmente. Porque yo te hago una pregunta, ¿no? Ahí, como mencionas todo esto de compraventa de clubes, ¿cómo tú que llevas tantos años en la industria, cómo ha sido un poco tu evolución en primera plana de ese clásico dueño que quiere el equipo de su ciudad y que quiere ser pues ese protagonista a esta entidad más financiera como puede ser un Apolo que compra Atlético de Madrid o entidades que lo que buscan realmente ya no es que el balón entre o no entre, sino que sus activos financieros le den dinero, ¿no? Eso es. Al principio, como bien dices, la Liga Española pasamos, en la época de los 90 se pasó de estar prácticamente todos los clubes en concurso de acreedores a entrar la Liga con un desarrollo integral de limpieza, digo yo, limpieza financiera, y creó una estructura que ha permitido profesionalizar también la entrada de capitales. Esta entrada de capitales, en un primer momento, vino de la mano de inversores especializados y posteriormente el siguiente paso fue multipropiedad. Ahora estamos en el salto ya al private equity. Los fondos como Apolo están entrando directamente en compra. Hasta hace poco compraban derechos, como CVC Capital Partners, cuando compró los derechos de la Liga. Pero en los últimos tiempos ya está entrando en multigrupo también estos perfiles. Entonces es una apertura a un mercado mucho más profesionalizado. ¿Cómo crees? Porque nosotros al final, bueno, pues como científicos, ¿no? Siempre lo que tratamos de hacer es cuantitivizar todos los problemas y poner un número por detrás, ¿no? Entonces,
En uno de los artículos que presentamos a MIT, vimos un dato de analizando desde 2015 hasta 2024, el 98% de clubes en algo tan sencillo como comprar barato y vender más caro, que es lo que pues se viene a hacer, no ha sido capaz de ganar dinero, ¿no? ¿Cómo tú ves, cómo crees que este dato puede llegar a ir evolucionando de aquí a unos años? A ver, yo en este sentido, el problema no viene tanto de la compra del club, sino del mercado donde se compra. En estos momentos, por ejemplo, comprar un club en España, en primera división, ya te requiere un desembolso de 106, 107, los más baratos. Correcto. Entonces, estás entrando ya en un modelo de ¿va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿Voy a recuperar esa inversión y de qué manera? Entonces, muchas veces cuando el perfil de capitales es más pequeño, es decir, no es un inversor institucional como pues un Apolo, estamos hablando de que igual la oportunidad no es esa. Igual la oportunidad es comprar un poquito más abajo, hacerlo crecer y vender en un éxito a 6, 7 años o menos incluso, si se da mejor la situación. Aunque bueno, yo soy de crecer, consolidar, hasta llegar a... Entonces, yo siempre pongo una barrera entre 5 o 7 años, en ese límite. ¿Dirías que 5 o 7 años es el tiempo medio de poder comprar un club, consolidarlo, hacerlo salir y hacer ese éxito, ¿no? Sí, para que tenga una rentabilidad buena. Es decir, hay mercados donde puede ser antes. Hay mercados muy rápidos, como puede ser en Portugal, que lo tenemos aquí cerca, por costes de adquisición más baratos, o Centro Europa, que hay ciertos condicionantes. En Hungría, pues por ejemplo, hay instalaciones deportivas espectaculares porque tienen beneficios fiscales que van dirigidos ahí. Eso permite tener activos muy importantes dentro de los clubes. Entonces ahí puedes escalarlo rápidamente si trabajas bien la parte deportiva y ganarle dinero. Pero yo iría más yendo a un perfil de 5 principales ligas, 6, meto Portugal ahí, pues hay que ver bien dónde está la oportunidad. Porque, por ejemplo, en segunda división puede haber oportunidades en España a precios más o menos razonables, todos superiores a 20 millones, pero con un equilibrio de crecimiento por derechos de televisión, bueno, se pueden hacer cositas. Yo recuerdo una frase, ¿no? En una de estas pues conversaciones y demás con un catedrático de universidad que decía uno de los principios de la economía, ¿no? Que todo bien finito tiende a crecer. Y al final estamos hablando que en fútbol son bienes y son finitos, es decir, son 42 clubes lo que hay en primera, segunda división. Eso es. Y lo que es el consumo del deporte, pues viene creciendo y creciendo, ¿no? Sí, sí. Y el modelo de negocio está virando también, ha cambiado mucho. Desde antes que era exclusivamente deportivo, ahora se han abierto verticales que hasta hace 10 años eran impensables. La explotación de estadios de hace 10 años era pues a ver si yo gestionaba el bar del estadio o lo daba en concesión para asegurarme una rentabilidad fija. O sea, eso era... Sí, totalmente diferente. Y ahora estamos en un modelo de venta de palcos, hospitality, negocio paralelo, hoteles en el estadio, rentabilidades. Porque yo creo que si más o menos le preguntamos a los datos, y ahora te quiero preguntar a ver si tienes esas ideas de cómo ha ido evolucionando ese M&A, ¿no? Hablamos que en el mercado lo que es mercado de fichaje, la cantidad de dinero que se gasta ha crecido en torno al 12-17% de CAGR cada año, ¿no? Creo que ahora estamos en unos 1.200 millones de euros cada año que circulan entre transferencias, ¿no? ¿Cómo dirías que ha sido el crecimiento de los valores de las propias propiedades de los clubes, ¿no? Es decir, si antes valían 20... En ahora... función de los jugadores, dices. Claro. O, no, ya me refiero a lo que era la compra de un club, ¿no? Que quizás el club de hoy que vale 40 millones, hace años valía mucho menos, ¿no? Totalmente. Todo ha ido en, digamos, en un equilibrio de mercado. El valor de los jugadores ha crecido, los jugadores son un activo del club, entonces al final es un activo monetizable, por lo tanto está dentro de la ecuación. El estadio antiguamente prácticamente se usaba día de partido y ahora se intenta explotar más. Tienen activos como la ciudad deportiva con desarrollos comerciales, los derechos de televisión también se han incrementado, entonces todo fue en equilibrio subiendo y eso genera también un incremento en valoración.
Me gusta mucho la frase que acabas de decir, que el jugador es un activo, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros ahora que hemos hecho pues esa ruta de clubes de 30 clubes de primera, segunda división española, a veces cuesta de escuchar y cuando la decimos, no, el jugador tiene que meter goles, no, el jugador también tiene una volatilidad, tiene un sharp ratio, tiene todas estas métricas financieras que se tiene que tratar como una inversión, ¿no? Claro. Que al final entiendo que, por ejemplo, ustedes cuando asesoran a entidades deportivas, cosas que granulan y miran es cómo el club analiza todos estos riesgos para Sí, que... claro. Qué valores le da a la plantilla, qué posibilidades de crecimiento tiene. No solamente la primera plantilla, sino incluso el valor que se le da a la formativa, a las bases, eso es muy importante. Al final es un poco el futuro del club, lo que te va a decir si vas a estar de aquí a 4 años en la misma posición o no, si hay el mismo nivel o no. Sí, sí. Entonces, en ese perfil hay que incluirlo dentro de la ecuación. Otra cosa es darle exclusivamente importancia solo a la plantilla. Eso creo que es un error, porque eso pasaba hace 10 años. Actualmente hay más modelo de negocio que ese. Pero sigue siendo, junto con los derechos de televisión, el principal activo del club y no se puede desdeñar. Por eso, los clubes que más sufren esta volatilidad son los clubes que tienen una tendencia a tener el 90% de la plantilla de cedidos, que esto desde Europa, desde UEFA en este caso, se va a limitar para que no ocurra, porque es que al final es patrimonio del club. De hecho, creo que ahora justo ha salido una nueva normativa. De hecho, nosotros la conocimos a través de un club que nos lo dijo, ¿no? Que son máximo, no sé si son 5 o 6 sesiones de entrada y otras 5 o 6 de salida, ¿no? Claro. Al final, este modelo de sesiones lo que hace es como esta frase de pan para hoy, hambre para mañana. Eso es. Si tú tienes una plantilla de 25, de los cuales 24 sabes que finalizan a 30 de junio, tienes un problema. Tienes doble problema. Tienes una ahora y otro después. Tienes uno ahora y otro después. Uno ahora porque además involucrar a una persona que ya no tiene la cabeza en tu club, lo tiene en dónde me voy a ir al año siguiente, es complicado. Y en segundo lugar tienes otra variable que es que tengo que volver a encontrar otros 24 que me den el mismo nivel o mejor, al mismo precio o menor. Entonces es muy difícil eso en el mercado. Sí, no, una de las características que siempre hemos visto, ¿no? En todos estos clubes que ascienden a primera es que son modelos con estructuras financieras crecientes y sostenibles, es decir, que su probabilidad de ascenso de este año va subiendo cada año. ¿Por qué? Porque tienes una plantilla, tienes unos activos que van en desarrollo. Entonces, si no se consigue crecer este año, se conseguirá el que viene, si no el que viene, ¿no? Pero una plantilla que va en decrecimiento, de hecho, tú lo sabrás, pues muchos equipos que financieramente son insostenibles y van en decrecimiento, se ve también todo esto reflejado en el campo. Totalmente. Bueno, hay pruebas en algunos descendidos a Primera Federación de este año le ha ocurrido, desde problemas financieros y acumulación de deuda que ha obligado a bajar nivel de plantilla y todo va en cascada, ¿no? Y hay otros clubes, bueno, que es al revés, que se ve que el trabajo de años ha permitido ascenso de los filiales, consolidación del primer equipo en una categoría superior, o sea, ha permitido un crecimiento global de todo. Vamos a hacer ahora una fase de números, ¿vale? En donde yo te voy a decir diferentes áreas del club y me tienes que responder del 1 al 10. Vale. La importancia que tú desde dueño o tú desde ese asesor a entidades deportivas le darías, ¿no? Desarrollo de la cantera. ¿Cómo quieres que te lo gradúe? ¿En números o del 1 al 10. Del 1 al 10. Desarrollo de la cantera, desde mi punto de vista, le daría un 7. Vale. Departamento de scouting. Un 8. Director deportivo. Un 8. Director financiero. Un 9. SEO. Otro 9. Vamos ahora a plantilla. Vale. Global. Global. La importancia dentro de la... Dentro de un club. De la estructura global. De la estructura de un club. A día de hoy, un 7.
menos importante, ¿no? Incluso por esa capacidad de rotación, de que si la Eso plantilla es. no funciona, Eso es. la puedes cambiar. Es más fácil. Igual que te digo, por ejemplo, no sé si tienes el entrenador entre el... Ahora vamos. Vale, pues el entrenador te digo yo que a día de hoy con los modelos de negocio y tal, un 6, por ejemplo. O sea, el entrenador es menos importante que... Para mi gusto es menos importante que el director deportivo, y esto alguno me matará, lógicamente, pero es menos importante porque el que tiene que plantear la estrategia de todo la línea deportiva es el director deportivo. Correcto. Y tiene que estar todo perfectamente encajado. Si no encaja, el primero que sale es el entrenador. Y si no, el director Y deportivo. si no, el director deportivo, y si no, la plantilla. Pero la plantilla no te puedes cargar a los 25. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y hay siempre patas más débiles. Ahí te vamos a lanzar una pregunta a nivel predicción y dato, ¿no? ¿Qué porcentaje de los directores deportivos rota cada 3 años? Es decir, si hoy empezamos con 100 directores deportivos, dentro de 3 años, ¿cuántos quedan vivos o cuántos han rotado? Que es uno de los datos que nosotros... No sé qué decirte, la verdad, no tengo ese dato concreto. Sin embargo, por ejemplo, en clubes que yo manejo no hay mucho movimiento, ¿eh? Es bastante estable dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, te digo. Hay casos de pues, gente que lo ha hecho muy bien. Manejarás clubes altos, entiendo. Sí, gente que lo ha hecho muy bien y crece, entonces va a un club superior, y gente que lo ha hecho muy mal, que, Claro. que lo despiden, porque como en toda la vida, ¿no? Pero sí es cierto que hay una cierta... Más de 3 años te digo que no, pero en un cúmulo de entre 2 y 3 suelen estar bastante estables. O sea, el dato que nosotros tenemos, que de hecho invito a cualquier persona que nos escuche a que lo pueda hacer, es coger todos los directores deportivos que ha habido y ver cuántos rotan, ¿no? Y nosotros el dato que sacamos de los últimos años fue un 70% de rotación al cabo de los 3 años, ¿no? Claro. También se entiende que hacia bien o hacia mal. Claro, y te digo, es uno de los puestos con mayor desprotección, mayor volumen de estrés del club, ¿eh? O sea, tú ten en cuenta que todo el peso del negocio varía si la parte deportiva va bien o va mal. Y toda esa línea y todo ese peso recae sobre el director deportivo. Entonces, al final, el volumen de estrés, en muchos casos, hay gente que ha decidido pues, variar, irse a otro perfil. Sí, y cambiar y demás, ¿no? De hecho, nosotros un poco lo que detectamos y vimos es que muchas veces son figuras desprotegidas, que no tienen una ayuda de cuál es el movimiento óptimo, ¿no? Que a veces los jugadores se prueban y sale bien o no sale bien, ¿no? Y cuesta mucho, igual que en Google Maps te dice, oye, para ir del punto A al punto B, el camino óptimo es este, a nivel dirección deportiva, ¿no? Falta todavía esa capacidad de análisis de todas las decisiones, ¿no? Que es un poco lo que nosotros desde Soccer Solver intentamos ayudar, ¿no? Pero hablando de ti, que es un poco lo importante, ya me has comentado también el entrenador y el dueño. ¿Cuánta importancia tiene? ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque intuyo que puede ser interesante para vosotros como asesores detectar casos donde toda la estructura del club es buena, pero el dueño es clásico, pues que conocemos todos, ¿no? Y que quizás cambiando el dueño todo puede cambiar. Yo te digo, depende del perfil. Aquí sí que no me puedo mojar en un número en concreto porque el perfil cambia mucho. Vale. De un dueño, hay dueños implicados que ponen capital pero saben gestionar y se meten y están a full. Hay dueños de capital y posición que lo único que ponen es y lo que buscan es rentabilidad. Y hay híbridos. Entonces depende mucho del modelo. Sí es cierto que yo decía a mi padre, ya cuando yo era un niño, que decía una cosa, que quien tiene tienda tiene que atenderla. Correcto. Entonces yo no creo en los dueños que ponen dinero y lo gestionan a 1000 kilómetros. No lo creo en ese modelo de negocio porque no funciona bien. Porque siempre tiene que haber un capitán al frente. Ahora bien, que ese capitán sepa diversificar y sepa dar funciones a la gente importante y tal, eso mejora el equipo. Entonces yo creo que esos son los que acaban funcionando bien. A día de hoy los grandes clubes que maneja,
consejos de administración enormes. A la prueba tenemos Apolo con el Atlético de Madrid. El consejo de administración es un híbrido increíble, de diferentes grupos financieros, y los de fútbol, está David Villa por allí también. O sea, es un bien hecho, cada uno con su perspectiva, pero la posición, como decir, dueño, pues depende. Depende, por ejemplo, de los canales de negocio que yo le pueda abrir al club como dueño en un momento dado, más allá del capital. Ya. ¿Sabes? Sí, que quizás teniendo un dueño que está mucho más interconectado a nivel global Eso pueda es. ayudar a... Yo no soy partidario de que el dueño se meta a pie de campo. No. Eso no funciona bien. Ni a las decisiones de fichajes, por ejemplo. Eso no funciona bien. El dueño tiene que estar en su posición de consejo, arriba, y abrir perfiles de negocio, arriba. El resto se lo tienes que dejar a los profesionales de cada ramo, de cada estructura. Vamos a hablar de un tema que es un poco candente, ¿no? Que es todo esa, o sea, en esa cadena desde dueño hasta dirección deportiva, tú que has estado mucho, cómo es todas esas, que si comisión de un lado, del otro, que siempre se habla en el fútbol de que uno coge de aquí, el otro coge de allí y demás. Todo libre, o sea, no hay que decir ni nombres ni... Internamente no hay tanto, es decir, No, internamente bueno, pues el club no... sí es cierto que después hay un aparataje de intermediarios en la industria del deporte y del fútbol en concreto, pues que siempre están un poco en el medio de la ecuación, ¿no? Entre el amigo del presidente, el amigo del director general, el representante que mete al director deportivo un par de jugadores. Siempre hay mucho intermediario. Al final, ¿eso qué genera? Pues como en todas las industrias, cuanto más intermediario, más encarece las operaciones. Correcto. Porque uno cobra 2, uno 1, otro 20, otro 50, da igual. Pues va encareciéndose. Algunos perfiles son totalmente necesarios. Sí, También sí, te lo digo. que ayudan ayudan a monetizar y a agilizar operaciones. Otros no tanto. El problema es cuando en una industria, y me da igual cuál sea, se adentra en ella gente que no está formada o que no sabe de ella, porque eso lo que hace es distorsionar. Hubo un momento en este mercado donde había infinidad de intermediarios de futbolistas, por ejemplo, sin ser agente FIFA. Luego la FIFA metió una cierta normativa para que estuviera más controlado. Ahora creo que los controlan en exceso a los agentes. Porque ahora hay una regla, ¿no? Que creo que de lo que es una comisión, de lo que es una transacción, solo puede comisionar todo lo que no sea, o sea, no puede comisionar todo lo que no sea o agente FIFA. Eso es. O club, ¿no? Y creo que esta comisión está capada al 3%. Al 3%. Al 3%. Entonces al final le limitan mucho, ¿no? No es lo mismo, está muy bien cuando dice, no, pero gana mucho dinero. Claro, gana mucho dinero en una operación entre el Arsenal y el Madrid, pero una operación entre el Tudelano y sí, el Majadahonda, Majadahonda, pues va a ser lo que va a ser, ¿sabes? Y da el mismo trabajo o más. No, probablemente más. Entonces, la situación es esa. Entonces, yo lo que se intervino demasiado en la figura de la gente, también se le demonizó en exceso muchas veces, y hay de todo. Hay agentes FIFA que son buenos, que son muy competentes y que trabajan excelentemente bien, y hay gente que no sabe trabajar, igual que pasa con abogados, igual que pasa con fiscalistas, o igual que pasa con otras figuras. Entonces, habría que, de alguna manera, relativizar un poquito, ¿no? El tema. Pero sí es cierto que hay figuras dentro de la industria que son necesarias, igual que le pasa al director deportivo, igual que le pasa, por ejemplo, yo lo sigo diciendo muchas veces, yo creo que hay una figura que no existe, bueno, existe pero no se usa en España, que es el consejero independiente en los clubes. Yo creo que es una figura que sería primordial, un consejero que estuviera dentro del club pero que te diera una visión desde fuera. Pero ahí yo creo que la pregunta o el problema es quién paga a este consejero independiente, ¿no? Porque muchas veces... Pues igual que cualquier sociedad. Hay muchas sociedades que tienen consejeros independientes que lo que les permite tener es una visión de mercado mucho más limpia. Tú ten en cuenta que generalmente el día a día de un club es darle vueltas sobre la misma rueda
Sí, la sí, que misma si viene alguien gente desde fuera, ya no y está no así. ven nada más que el día a día, y sobre todo los clubes pequeños. Y muchas veces la visión desde fuera te permite ampliar ese foco. Me gusta mucho esa parte que comentas, ¿no? Porque es como muchos clubes nos han visto cuando nosotros vamos, ¿no? Que nosotros atacamos desde el tema financiero y nos dicen, vale, yo es que puedo tener mis algoritmos, mis creencias de si este jugador va a O ser sea, un 5, 10 millones o 20, pero si hay alguien externo que también me lo verifica, ya lo que yo pienso, estoy con un doble de seguridad, ¿no? claro. Incluso al revés, si yo pienso que esto va para abajo y me lo verifican también, Sí, que ahí muchas veces entra esta disputa, y tú lo sabrás que estás en el ámbito de tecnología, ¿no? De qué externalizar y qué internalizar. Que hay muchas veces que dicen, no, 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 Juan Palomo, todo. es complicado. Depende también, depende un poco también de la estructura que tengas, de los perfiles que tengas en casa. Hay veces, yo soy partidario de ambos modelos. Hay perfiles muy grandes donde no puedes externalizar porque necesitas tenerlo controlado internamente, sobre todo diversos departamentos, ¿vale? Negocio, legal, Ujú. cosas No, no, eso. que tienen que estar muy controlado internamente en perfiles grandes. Y en perfiles más pequeños, pues muchas veces no te interesa. Lo que necesitas es pues, tener otra visión, a lo mejor en marketing, tener una empresa externa que te lo genere o que te desarrolle, y tú tener un coordinador desde tu casa que lo coordine todo. Claro, porque ahí yo creo que la variable más influyente es el tiempo, ¿no? Claro. Oye, quizás tú tardas en hacer esto 3 años o 2 años, cuando a toque de clic lo puedes tener de otra manera con esto, ¿no? Y si fuese solo una carrera de tiempo, vale, pero es una carrera de tiempo versus todos los demás. Sí, aparte tú ten en cuenta que clubes pequeños el capital humano que tienen es reducido, principalmente porque muchas veces por localización es complicado encontrar perfiles un poquito top que te quieran ir a ciertos sitios, Presencialmente hablando. claro, presencialmente para estar en el día a día de un club. Lo mismo por tema presupuestario, porque no llegan a ciertos perfiles, entonces tienes que ajustarte a lo que hay. Pero si verdaderamente tú puedes tener un buen director general, por ejemplo, que controle todo el modelo de negocio y tener externalizadas ciertas cosas que son los que trabajan en el día a día. O sea, hay opciones. Sí, sí. Lo que hay que buscar es un equilibrio. Yo siempre lo digo, los negocios para mí son equilibrio. Y el punto de equilibrio hay que encontrarlo para cada caso en concreto, porque no todos somos iguales. Entonces, si consigues ese punto de equilibrio, es cuando el negocio va a funcionar. Así que llegar a ese break-even donde... Eso es. Y es cuando verdaderamente, pues bueno, puedes al final acabar escalando. Meter gente por meter, yo nunca he sido partidario de grandes estructuras, porque las grandes estructuras al final se deshumanizan y pierden Sobre todo, modelo. yo no sé ahora tú qué opinas, ¿no? Pero para el que nos escuche y quizás no sepa tanto de qué hay por detrás de un equipo de fútbol, ¿no? Yo creo en primera división quizás hay clubes que tienen estructuras de hasta 400, 500 personas, Sí, y quizás luego hay mismos clubes en la misma con categoría 15. con 15. Correcto, que nos ha pasado con direcciones deportivas que, oye, no, no, nosotros somos tres Sí, y sí, somos sí. tres, el dueño, luego pues evidentemente equipos técnicos, o sea, Mira, un buen amigo que es director deportivo me lo decía hace poco. Eh, Él es externo, él ahora trabaja de forma externa, tiene proyectos muy potentes, y me decía, yo tengo clubes, como dices tú, con el director deportivo, el secretario técnico y un analista, y eso funciona el club de maravilla, y tengo clubes donde el cuerpo técnico tiene 25 analistas. correcto. O sea, hay de todo. ¿Dirías que hay una correlación que suele pasar entre mejor equipo técnico por detrás, más crece el club? Me refiero a la correlación, hay que diferenciar entre correlación y causalidad. Es decir, Ya. no significa que tú por poner a 20 tíos No, vayas... el valor o sea, el valor de los 20. Si tú al final depende depende mucho del perfil, pero por ejemplo, yo siempre he sido partidario que si eres un club de cantera, los mejores entrenadores para la cantera. Sí, Si es un club formador, lo que no puedes hacer es pagarle 100 euros a un entrenador porque el valor es de 100 sí, euros. sí. Si le pagas 2.000 euros al mes,
pues vas a tener un entrenador de 2.000 euros al mes. Correcto. O sea, esto es así, ¿no? Todo en función es precio de mercado. Entonces, si tú quieres formar jugadores, tienes que gastarte el dinero en formativas. Si tú lo que eres es un club que le gusta captar jugadores y crees que el modelo está en traer jugadores africanos o de América Latina, darles el último impulso y vender, pues eso necesitas analistas y necesitas gente que conozca el mercado. Lo que es imposible es conseguir éxitos sin profesionales. O sea, es imposible, porque lo he vivido. Es decir, una sola persona puede lo que puede hacer. Un director deportivo puede ser buenísimo. Monchi puede ser buenísimo, pero él solo, sin un equipo que le acompañe, pues es un director deportivo. Hay una frase de uno de los mejores CEOs del mundo, ¿no? Que siempre decía, el truco está en contratar a los mejores y está en tener a los mejores, ¿no? Y hay veces que quizás los mejores cuestan mucho y no todos los puedes tener los mejores, pero por eso es bueno a veces el diferenciar entre qué hago interno y qué hago externo, ¿no? Yo creo que eso... Sí, esa es un poco la clave. Hay que buscar, hay equipos pues que tienen acuerdos con agencias de marketing, por ejemplo, y aparte tienen un departamento de marketing interno. A mí solapar yo creo que no es bueno, pero sí complementar. Si complementas, si tú tienes 30 tíos en marketing y negocio que son muy buenos y los complementas con una agencia que aparte es especialista en tecnología, IA y no sé qué más, que me da ese perfil, esa es la clave del negocio. Yeah. Y lo mismo pasa en área deportiva. Si yo tengo 25 analistas, pero que todos controlan el mismo mercado, pues vamos, complicado. Sí, no. Es correcto, sobre todo lo que dices de controlar el mismo mercado o no. Al final hablamos que estamos en un mercado que son 600.000 jugadores, que cada jugador, el otro día escuchábamos a Roberto de la Liga, si a cada jugador produce más de 1.000 variables en cada partido, esas 1.000 variables de 600.000 jugadores van cambiando cada fin de semana y eso te produce más de 3 millones de escenarios posibles para tomar una decisión, ¿no? Entonces es muy complicado tener todo en el radar solo con el ojo, ¿no? Que es como antes se hacía, ¿no? Antes pues yo pongo a un mercado de analistas a peinar y ellos van peinando y van viendo, ¿no? Por eso el apoyarse ¿crees que es importante el apoyarte de tecnología para tú a toque de clic poder saber quiénes son ese sota caballo rey que hay que ir a ver? Sí, claro, al final necesitas siempre filtros, porque si no es imposible. Entonces, por lo menos hay filtros que lo que te hacen es discernir entre lo que es polvo, paja y arena y oro, o sea, y hay otros filtros que lo que te permiten es decidir pues si A, B o C. Estos son los que yo he decidido que me gustan, que me encajan, que van como mi modelo de negocio, pues ahora, ¿cuál de los tres? ¿Cuál voy con? Entonces, yo creo que es todo lo que tiene que ver con tecnología en el mundo del deporte es interesante siempre y cuando te genere un potencial de crecimiento, ya sea de negocio o de tu ámbito deportivo. De hecho, ahí me gusta lo que tú dices, ¿no? El que te genere un crecimiento y tiene que ser, todo al final de la vida tiene que ser KPI driven. De, oye, si tú influyes en una inversión, esa inversión me tiene que dar un retorno. Por eso nos gustaba mucho cuando presentábamos que una de nuestras opciones era siempre ir a éxito, ¿no? De, oye, si tú ganas, nosotros ganamos. Y ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Qué tres clubes dirías o si no quieres decir nombres, no los decimos, ¿no? Si no decimos ligas, que a nivel financiero son quizás las posibles mejores inversiones, ¿no? Para ese oyente que diga, quiero analizar un nuevo mercado donde quizás pueda hacer una compra de un club, ¿dónde le podrías tú decir? Ya sea nombre de liga o de club. Coste-oportunidad, Portugal. Por crecimiento, por momento, por muchas cosas. Por coste de entrada, que va a ser mucho más barato. Después, lógicamente, volumen de negocio sigue siendo Inglaterra, pero te va a salir mucho más caro. ¿En qué puedes decir un poco los números que veíamos de diferencias entre un mercado u otro? Sí, el Manchester, por ejemplo, se vendió en 5.400,
o un Chelsea en 2.700 y algo. Everton creo que fueron 1.240, una cosa así. El Español 130. Sí, sí. Mismo nivel, categoría, que puede ser un Everton, por ejemplo, y hay una diferencia considerable. Pero eso es el volumen de negocio, escalabilidad. Porque ahí podemos hablar sobre esas métricas de ARR, EBITDA que tenía, qué multiplicador, cómo usó, no sé si Sí. las tienes más o menos en la cabeza. Sí, al final, a ver, como os decía, es muy variable, porque depende un poco del perfil de la valoración. Las valoraciones en la industria del fútbol, sobre todo, son muy subjetivas. Ahí, Yo, perdona, me gusta por puntualizar, sí, ¿no? Que lo veíamos antes, pero cuando hablamos de valoraciones siempre hablamos o de ARR, que es el Annual Recurrent Revenue, que es cuánto dinero factura cada club al año, eso es, o el EBITDA, ¿no? Que es eso el es. Earning Before Interest, Sí. and Taxes, que es el Ten, cuánto gana. ten en cuenta que en el EBITDA hay pocos clubes que lo tienen positivo. Entonces es complicado meterle un múltiplo de negativo. Si no te sale, te pagan. Entonces Súper complicado. es un perfil que no se suele usar mucho por eso mismo, ¿no? Por ese condicionante. Yo soy partidario de hacer un híbrido entre lo que es los revenues por ingresos y todo el perfil de análisis de activos que tengas, incluido la plantilla. Vale. Es decir, hacer y con ese, como digo yo, totum revolutum, sacas un porcentual, ¿no? Claro, intuyo que de ahí también el objetivo será sacar un total coste de amortización de en cuántos años voy a poder amortizar mi inversión, Sí. porque realmente todos esos activos en los que tú has invertido, aunque te hayan generado un coste, los sigues teniendo, ¿no? Que es Sí, como claro. el comprar un piso, lo alquilas, sacas dinero y luego... Y por eso os digo el coste oportunidad. Porque cuando tú compras un club por 200 millones, hay que rentabilizarlo. Primero hay que recuperarlo y luego rentabilizarlo. Entonces, rentabilizar 200 millones en la industria del fútbol, estás hablando de que ya estás hablando de un Primera División de España, por ejemplo, muy complicado. Salvo que tengas mucho campo. Hombre, y más hablando, yo creo que con los márgenes de crecimiento que está habiendo, creemos que ahora en Liga Española, por lo menos durante los últimos años, en diferencias anualizadas, los clubes crecen de media un 4% frente a la Premier, que crece creo que estamos en un 12,6% de crecimiento anual en cuanto a cómo las plantillas Sí. van creciendo, y todo esto pues hace esa discrepancia que tú hablabas, ¿no? Sí. De un Español a un Everton, Sí. quizás cómo va creciendo. Y ten en cuenta que al final, a ver, lo hablábamos antes en el tema de los colaterales. Yo creo que es un poco clave. Es decir, el modelo de negocio ha cambiado totalmente y ahora cuando un perfil que entra en una inversión de 1.500 millones, como fue Apolo con el Atleti, por una mayoritaria, entra también porque tiene ciertas garantías. Tiene garantías de derechos de televisión, tiene infraestructuras, tiene modelo de negocio paralelo, tiene mercados, es decir, no es solamente el Atlético de Madrid, hay un porcentaje del Atlético San Luis, del Ottawa, o sea, tiene una serie de estructuras fuera del ámbito deportivo que le pueden generar una garantía de crecimiento. Porque, ¿cómo dirías, o sea, para este oyente, ¿no? Oye, la gente piensa, ¿no? Apolo compra por 2.000 millones, 1.700 millones el Atlético de Madrid. ¿Tanto vale Griezmann? ¿No? Nah. Claro, puedes explicar ahí toda esa inversión, ¿no? Que va basada en un... A ver, al final primero tienes una serie de derechos de televisión propios de la liga, beneficios por jugar Champions, tienes una serie de condicionantes, digamos, fijos, que eso ya es una garantía para un inversor, porque sabes que vas a tener una rentabilidad, bueno, una rentabilidad no, un RR fijo, bien, hasta ahí bien. Segundo, tienes activos. El Metropolitano es un activo, pero todos los desarrollos del proyecto de negocio que quieren hacer a su alrededor más. Correcto. Estás hablando de una piscina de olas, de lo del pádel, de los hoteles, de restaurantes, es un modelo de negocio en sí. Ya tienes otra línea. Y que esta ecuación ya depende de cómo lo quieran estructurar, pues tener más activos deportivos dentro del holding, por decirlo así,
te permite también diversificar el riesgo. En este caso, los dos activos, uno es una franquicia mexicana, que ahora está copado el descenso, entonces es como franquicia MLS, Sí, sí. y el otro es el Ottawa, en Canadá, que es más o menos parecido. Entonces el riesgo es menor para ellos, porque no hay riesgo de descenso. Claro, ahí siempre cuando hablas de esa cuantificación de riesgo, de eso, disminuir el riesgo, o sea, invirtiendo en diferentes activos, ¿no? Entra una métrica súper importante, ¿no? Que al final en el fútbol siempre se habla de, oye, ¿y si el jugador se lesiona? ¿Y si lo deja con la novia? Easy, ¿no? Sí. Al final yo creo que más que hasta donde está yendo la ciencia últimamente, que es a cómo ser capaz de predecir o de prever una lesión, casi que va más a cuantificar cuánto vas a perder en caso de que Sí. ocurra, ¿no? De asumir esto como una variable. Sí, anticiparte a ese riesgo. Claro. Eso nosotros, a ver, eso existe en ciertos enfoques, como por ejemplo, yo antes de esto, durante años estuve trabajando para un broker de riesgos y nosotros asegurábamos operativas. Y, por ejemplo, desde ese broker de riesgo, seguro que ustedes también tendrían inversiones en activos y demás. ¿Todo eso con qué métricas se trata? Intuyo que son métricas tipo Sharpe ratio, volatilidad. Sí, ten en cuenta que el riesgo depende del perfil. No es lo mismo, por ejemplo, una lesión de un jugador en concreto, que puede darse, una incapacidad temporal, que irte, por ejemplo, a muerte, accidente con fallecimiento de toda la plantilla. La casuística es menor, entonces baja el riesgo y baja la prima también. O el caso, por ejemplo, de cancelación. Nosotros llevamos cancelación de partidos de la liga. Cancelación de partidos se te dan muy contadas ocasiones, pero se da. De que yo creo que son los últimos años. ¿Cuándo fue la última vez que se vivió quizás en la liga una cancelación de un partido? Cuando fue todo el tema del procés de Cataluña, se cancelaron varios allí y ahí hubo una pequeña escabechina. No, vale, bien. Bueno, pues una última pregunta que siempre hacemos a los invitados, ¿no? Sobre todo todos los que trabajan en industria de deporte, tecnología y demás, es, oye, ¿cuántas alarmas te pusiste esta mañana? Pues mira, hoy que he tenido que viajar desde Madrid, me he levantado a las 4 de la mañana, o sea que la primera. Vengo del tirón. Pero sí es cierto que al final, bueno, los días son moviditos, generalmente. Pero bueno, los que llevamos ya mucho tiempo ya tenemos resiliencia para rato. Sí, no, yo ahí siempre me acuerdo que muchos clubes decían, pero bueno, ustedes como no duermen lo pueden hacer, ¿no? Sí, claro. Sobre todo si trabajas en mercados diferentes. Nosotros al final trabajamos, yo como digo, empiezo Europa y termino América Latina. Entonces cuando empiezas América Latina, pues ya empiezan a dar las 7, las 10, las 11. Sí. No, y siempre una de las correlaciones que intentamos sacar es que somos, o por lo menos en nuestro caso, ¿no? Somos gente que cuando llega la hora de levantarse, estás activo, tienes esas ganas de trabajar, esas ganas de salir a ver qué hay hoy, qué hacemos, ¿no? Que al final es un sector sacrificado, pero es un sector bien compensado a nivel poder elegir uno donde trabaja, ¿no? Sí, es un sector muy bonito. A mí, yo siempre lo he dicho, una de las cosas que me ha dado el deporte son algunas de las mejores amistades que tengo. O sea, es un deporte, el deporte en general es muy competido, porque tenemos mucha competencia entre clubes, entre jugadores, entre profesionales que estamos en la industria, pero es un sector agradecido también. Sí. No, yo siempre parece que esa rivalidad se queda afuera, ¿no? Que luego entre gente que trabaja en la industria somos más compañeros más que... Sí, la prueba la ves en cualquier evento grande que hay por ahí, World Football Summit, Sport Summit, todos estos, nos acabamos encontrando todos, nos tomamos un café, charlamos, hablamos, nos reímos, o sea, al final es habitual. No, bien. Oye, pues mira, siempre para acabar nos gusta hacer un ejercicio, ¿vale? Y saco aquí el móvil para ver los que teníamos preparados. Nosotros, mira, siempre nos gusta cuando acabamos el software, ¿vale?
Nosotros como trabajamos siempre en temas de modelos predictivos y demás y todo esto pues va cambiando. Igual lo que a lo mejor hacemos hoy cuando esté el podcast, mañana es algo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, nos gusta el ir tirándote nombres y que tú con la mano, mirando a cámara, para abajo, para arriba, pero ¿cuánto? ¿No? Vale. Lo puedes cuantificar de oye, súper hacia arriba o quizás no tanto, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a España. Voy a ponerme así para que no me vean mucho. Y empezamos. Carlos Espi. Neutro, ¿vale? Quedándose en Levante, dices. O si cambia de club, igual. Quedándose en Levante. Vale. Ahora si cambia de club... Si cambia de club, hacia arriba. O sea, verías bueno un cambio de contexto. Sí, porque está en un buen momento. Vale. Alberto Moleiro. Lo estabilizas, ¿vale? Gerard Martín. Esto no estoy seguro. Esto no estoy seguro. Bueno, voy a darle... Mira, luego lo veremos por aquí en la gráfica, ¿no? Pero diré un coeficiente de estabilidad durante un año y a partir de un año es donde el sistema predice que decrece con los números que estamos a día de hoy. Quizás mañana... Sí. Aunque te marca un muy buen fair price, ¿no? Vamos a decir una de las joyas y palabras que está saliendo ahora. Víctor Muñoz. Está en muy buen momento, pero va para una casa complicada. A ver, le voy a poner para arriba porque es un chaval joven y creo que... Pero le va a ser difícil, ¿eh? Sí. De hecho, tendríamos que ver ahí esos algoritmos de transición que hacemos, a ver cómo nos los mandan a esta casa nueva que viene, ¿no? Luego decimos, caso súper interesante, Anthony. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo... Vale, luego veremos la gráfica de si estamos acertados o no. Es buen jugador, pero yo creo que... Piensa que hablamos financieramente del jugador, es decir, puede ser un grandísimo jugador. Hablamos del valor, es decir, el cuánto alguien puede estar dispuesto a pagar por este jugador, que quizás a los 30 años... Si se queda donde está actualmente, no sé si se revalorizará más. John Martín, central de la Real Sociedad. Central de la Real Sociedad. Bueno, la Real sí, le doy un poquito para arriba, pero aparte la Real apuesta por chicos. Yo apuntaría este nombre y luego vamos a decir, ya por terminar, últimos dos nombres, Franco Mastantuono, que ha sido muy polémico, hacia abajo. Y es muy buen jugador, ¿eh? Y es muy buen jugador, y Eduardo Camavinga. Hacia abajo. Sí. Vale. Veremos ahora, hombre, tiene 23 años y demás. Veremos lo que pasa. En este momento yo creo que la tendencia es... Yo cambiaría. Sí, oye, correcto, ¿no? Pues bueno, siempre nos gusta acabar diciendo, joder, hemos sido nosotros los que en esta silla es mucho más fácil porque no sabemos las preguntas o las elegimos, ¿no? En esa silla se ve todo diferente, así que ahora nos cambiamos la silla, ¿no? ¿Quieres una pregunta que tú nos harías como...? Pues yo por vuestro modelo de negocio, os haría la pregunta de cómo veis el mercado español dentro de 5 años. Mira, nosotros le hicimos esa misma pregunta a nuestro sistema y le dijimos, oye, Soccer Solver, ¿cómo predices tú que los clubes van a ir evolucionando de aquí hasta dentro de 3 años? Y por tanto las ligas, ¿no? Coge todos los clubes, súmamelos y pónmelos a nivel liga. Y hay un dato que a nosotros nos escandalizó algo, que todos hablamos de pues, Liga Española, a día de hoy detrás de la Premier hay una distancia en todo lo que tú hablabas antes, de los valores de plantilla, no hablando de otra cosa. Nuestro sistema predecía que en 3 años íbamos a estar, si todo sigue como está a día de hoy, la quinta, o sea que hasta Liga Francesa iba a tener un mayor crecimiento, ¿no? Y estos son datos
simplemente que luego los pondremos por aquí arriba, que la Liga Española va creciendo ese 4% anual, mientras otras crecen un 12% y demás, que todas van creciendo, ¿no? Nuestro objetivo a nivel liga y a nivel financiero es el poder disminuir todas estas distancias entre ligas y que todas tengan estas tendencias crecientes, ¿no? Que todos, pues si ahora crece un 4%, que crezca un 12, un 13. Nuestro sistema da en torno al 17 y 35% de crecimiento anual a los clubes. Y a nivel plantilla, pues ojalá que los clubes cada vez sean mucho más data driven y que las partidas presupuestarias, que quizás a día de hoy es un 0,2% del presupuesto global destinado a esto, creemos que estará en torno al 5%. Que todos los clubes van a tener departamentos con mínimo algún matemático informático dentro del equipo. Muy o sea bien. que bueno, veremos dentro de unos años. Eso es, veremos dentro de unos años a ver qué pasa. Correcto. Oye, pues muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un placer. Un placer. Y nada, gracias a todos también por escucharnos. Los pocos que nos escuchen, pues probablemente serán pocos, pero bueno, esperemos que cada día sean más y más y que les haya gustado esta entrevista y joder, el traer personas con su experiencia y con su bagaje, pues creemos que siempre es bueno. Por lo menos yo, ¿no? Por lo menos yo aprendo escuchando a personas que saben mucho más que yo, o sea que espero que también sirva para los que no pueden estar aquí, que puedan aprender. Así que nada, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo capítulo.